muchísimas gracias por la invitación al honorable Senado de la Nación, la atención de todos los senadores, como obviamente representante de la soberanía popular, a todos los presentes, a mis estimados colegas que me precedieron, y me toca la ingrata tarea de disentir con el expositor anterior. En primer término, leído el proyecto y habiendo leído también el presidente Foderón, yo no considero que esté técnicamente bien legislado dentro de los delitos contra el Estado civil y la supresión de identidad. Y voy a justificar por qué. La Corte Suprema tiene dicho, en un famoso caso que se llama Legumbres, que la fórmula normativa, objetiva y subjetivamente, independientemente de que tipifique un delito, tiene que afectar un bien jurídico específico. Y acá el primer problema que yo veo es que en Formerón jamás se habla de la identidad. Se habla de la dignidad, se habla de la libertad y de la cosificación de los niños, niñas y adolescentes, pero nunca se habla de la supresión de la identidad. Asumimos que la compraventa de niños, particularmente cuando son menores de edad, va a impactar en la identidad, pero eso es una consecuencia remota, no necesaria. Yo puedo tranquilamente comprar un niño, tener un complejo de Pigmalión, es un complejo psicológico que compra un niño para tenerlo como un objeto, y nunca registrarlo ni hacerlo. La segunda característica de esto me obliga necesariamente a insertar cualquier delito o cualquier conducta punible dentro de un conjunto normativo que le dé coherencia interna al Código Penal de 1921. Y acá sí me permito, obviamente, ser un poquito disruptivo con el proyecto y decirles que recién en la década de los 90, cuando se modificó el 139, se agrega al título originario de 1921, que tenía antecedentes en 1891, esto, disculpen si soy muy didáctico, la identidad junto con la supresión del Estado civil, que en realidad, cuando el legislador lo hizo originariamente, se refería a la familia, al Estado de familia. Dicho esto, lo primero que yo veo en lo personal es que el nomini iuris de la compra-venta no está receptado en la fórmula normativa. ¿Qué significa esto? Cuando uno va a la legislación comparado, España, Perú, Colombia en la región, después puede ver Francia, la adopción es un fenómeno que abarca todas las redacciones normativas. Cuando uno dice el menor de edad, el que entregare a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otra contraprestación, no menciona la adopción. Y la adopción, en este caso particular, no se determina por la ilegitimidad. Siguiendo el Código Español, por ejemplo, es por la ilegalidad. Con lo cual, a mi juicio, obviamente, y esto es sin querer dar una didáctica distinta, la reacción me parece que esto debería ir a los delitos contra la libertad. ¿Por qué? Porque justamente en Formerón la Corte hace mención a la libertad del menor. Y cuando los expositores hablan de la cosificación, en realidad hacen la referencia a la cosificación como lo hace la reseducción a la servidumbre. O sea, no a la pérdida de identidad, sino que a una persona se la cosifica a partir de ¿qué? De apropiarse de la persona a partir de suprimirle las relaciones naturales que tendría que tener dentro de las relaciones. Por eso me parece más adecuado, y esto es una cuestión de técnica legislativa que ustedes tienen que mirar, el artículo 146, cuando habla de la sustracción de menores del tutor, guarda o cuidador, ¿se van a acordar? Tendrían que agregar un 146 bis como contracara a la idea de sustraer a un menor de la guarda o custodia de los padres, la contracara que sería la entrega, recepción, transmisión o transporte de un menor, obviamente, ilegalmente. ¿Y por qué no comparto la ilegitimidad? Que es un término que se utilizó muchísimo entre los expositores anteriores. La ilegitimidad es una cuestión de hecho, no de derecho. Lo legítimo o lo ilegítimo corresponde a la valoración del juez. Es un agregado, un plus al dolo y a la antijuricidad del comportamiento en la apropiación. ¿Está bien hasta acá? Pero la ilegitimidad abarca un supuesto de hecho que es de valoración judicial. Lo ilegal es el contraste entre el comportamiento concreto y la legalidad misma de la adopción. Recuerden algo que es importante. El delito en sí lo que tiende a punir es la adopción ilegal, no la entrega del menor contra una contraprestación, sino la ilegalidad de la adopción. Y esto tiene que ver también con el régimen jurídico general. Esto quiero que lo miren también desde un punto de vista de lo que habla el protocolo, justamente, si mal no recuerdo, el protocolo previsto por la legislación argentina, que es el de niños, niñas y adolescentes
que fue incorporado justamente en el 2003. Lo que se compromete la República Argentina bajo responsabilidad internacional es a legislar la adopción ilegal, que también es una forma de trata. Lo que pasa es que como trata, la finalidad de la trata está en la explotación económico, sexual, no abarcaría este supuesto. Dicho esto, también quiero decirles que nunca se mencionó, y no quiero aburrirlos mucho, que este protocolo, que está incorporado por la Ley 25763, en el artículo 35 habla que los Estados deben tomar medidas de carácter bilateral, multilateral o nacional para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños con cualquier fin o cualquier forma. O sea que es muy amplio, es extremadamente amplio. Y acá sí me permito, con respecto a la técnica legislativa, sugerirles dos enmiendas, pero humildemente es una técnica legislativa que a mí en lo personal no me convence, lo vuelvo a repetir, para mí debería estar incorporado en un 146 bis, que es básicamente agregarle a la fórmula de la redacción no solamente entregar, sino también utilizar los verbos típicos que podrían abarcar las conductas que son el transporte, el traslado, la custodia de menores, porque muchas veces, si van a legislar sobre adopción, tienen que tener la fase internacional, que con muy buen tino dijo la anterior expositora, es un problema a nivel global. Hoy el 35% de las adopciones de países que receptan niños del extranjero muchas veces son por subrogación de vientre o gestación destinado a la trata, que es un delito que nosotros no tenemos, pero deberíamos empezar a pensar qué pasa si la Argentina se vuelve receptora del negocio de la gestación subrogada para generar víctimas de trata fuera del país. Negocio que se puede ver hoy en día en Europa del Este, Asia, etc. Con esto, ¿qué quiero decirles? Me parece fundamental que vuelvan a reestudiar el texto. La reinserción en los delitos contra la libertad lo justifica. Primero, porque estarían contemplando no solamente los protocolos de trata, sino también el compromiso al protocolo adicional que se firmó como Estado. Con respecto a la justificación del estado de necesidad, el estado de necesidad es una justificación genérica que está en el 34, en el actual Código del 1921. Es innecesario ponerlo como una causal específica porque como técnica legislativa es reiterativa. La técnica legislativa para nosotros los juristas, cuando vemos que reiteran dos términos, no tiene mucho más sentido. La edad del menor. La edad del menor es un problema. ¿Por qué? Porque no hay una notificación clara en nuestra legislación. Si toma el consentimiento para las relaciones sexuales, tendría que tomar los 13 años por ahí, o los 16. Si tomo la edad del menor para el régimen penal, 16. Yo le recomiendo que el término menor de edad es el que toma el Código Civil y Comercial de la Nación, que son los 18 años. ¿Está claro esto? O sea, que entonces tendríamos que hablar de compra-venta de niños, niñas y adolescentes, porque hasta los 18 años tenemos adolescencia. Respecto al agravante del funcionario público, no encuentro mayor. Comparto la idea de que hay que tener un tipo básico y un tipo agravado. Esto sería lo ideal como fórmula de redacción, pero la entrega solamente no alcanza para reprimir la adopción ilegal. ¿Por qué? Porque hay que abarcar un supuesto de hecho muy delimitado. La ilegitimidad no es una fórmula, es la ilegalidad de la adopción. Primero porque hay que combinarlo obviamente con las fórmulas propias de lo que es la entrega, la prohibición de la entrega provisoria del 611 del Código Civil. Y con respecto al dolo, yo les pediría algo que también sea muy claro. Todo lo que es la finalidad ultraactiva, la experiencia personal mía como profesor universitario y como abogado de la matrícula, es de dificilísima prueba. Es esa prueba, la ratio esencia imposible. Lo que quiso hacer el sujeto está dentro de la esfera del ingreso de su propia vida. Yo, si me lo permiten, es con promesa de remuneración o retribución o contraprestación de cualquier tipo, lo más amplio posible, o si no, como hace la legislación española, como hace la legislación peruana, que sea económica, que obligue al acusador a probar el tipo de prestación. Pero bueno, tomando en cuenta nuestros antecedentes, lamentablemente es imposible porque tratar de determinarlo es casi imposible. Dicho esto, no quiero agregarles más nada a ustedes, agradezco su tiempo y me parece que fui lo suficientemente claro. Si quieren hacer alguna pregunta, se los agradezco.